Hay momentos en la vida donde una sola mirada puede destruir todo lo que creías saber sobre tu existencia. Momentos donde la verdad golpea tan fuerte que te das cuenta de que has vivido una mentira durante décadas. Esta es la historia de Miguel, un hombre que descubrió que a veces las personas más importantes de nuestras vidas están justo frente a nosotros. Invisibles entre las sombras de la indiferencia social, Miguel Hernández caminaba por las mismas calles del centro de la Ciudad de México cada mañana desde hacía 5 años. A los 32 años, había logrado construir una vida que consideraba exitosa, un despacho contable próspero ubicado en la zona rosa, un departamento en Polanco que había tardado 3 años en pagar, y un BMW negro que relucía cada mañana cuando salía del estacionamiento subterráneo de su edificio. Su rutina era meticulosa, casi obsesiva: despertarse a las 6:30, ducharse con agua fría para despertar completamente, desayunar café negro y 2 tostadas integrales mientras revisaba las noticias financieras en su tablet, vestirse con uno de sus 8 trajes perfectamente planchados y salir exactamente a las 7:30. La caminata desde su edificio hasta la estación del metro Insurgentes tomaba exactamente 12 minutos si mantenía su paso habitual. Miguel había cronometrado esta ruta cientos de veces. Conocía cada semáforo, cada esquina, cada establecimiento que abría temprano en la mañana. Era una rutina que le daba sensación de control en un mundo que a menudo le parecía caótico e impredecible. En esa caminata diaria había presencias constantes que ya formaban parte de su paisaje urbano personal. El señor que vendía periódicos en la esquina de Reforma, siempre con su gorra de los Diablos Rojos y su sonrisa desdentada. La señora que preparaba tamales en su puesto improvisado cerca de la estación, envuelta en vapores aromáticos que hacían que el estómago de Miguel rugiera incluso después del desayuno. Los trabajadores de oficina que, como él, caminaban apresuradamente con sus portafolios y sus expresiones serias, todos parte de la misma danza urbana matutina. Y luego estaba ella, la mujer de mediana edad que se sentaba en la esquina de Avenida Juárez con Madero, siempre en el mismo lugar, siempre con la cabeza gacha, cubierta por un rebozo desgastado de color azul que había perdido su brillo original hace años. Sus manos, agrietadas y callosas, permanecían extendidas hacia los transeúntes que pasaban apresurados, la mayoría ignorándola por completo, como si fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario urbano que no merecía una segunda mirada. Miguel, como la mayoría de los habitantes de la ciudad, había aprendido a desarrollar esa ceguera selectiva que permite a las personas funcionar en una metrópoli llena de contrastes sociales extremos. La mujer era simplemente parte del decorado, una realidad incómoda que era más fácil ignorar que confrontar. En los 5 años que había estado caminando por esa ruta, Miguel calculaba que había pasado junto a ella más de 1200 veces, pero si alguien le hubiera preguntado cómo era su rostro, no habría podido describirlo. Algunas veces, cuando se sentía particularmente generoso, después de cerrar un buen contrato, o cuando el peso de la educación católica que había recibido en el Colegio de San Patricio se hacía presente en su conciencia, Miguel le dejaba caer algunas monedas sin siquiera detenerse, sin hacer contacto visual, sin intercambiar palabras. Era una transacción rápida y limpia que le permitía sentirse mejor consigo mismo sin tener que involucrarse emocionalmente en la realidad de la persona que recibía su caridad impersonal. La vida de Miguel había sido construida sobre una base que él consideraba sólida: trabajo duro, disciplina férrea y una historia familiar que había moldeado su carácter desde la infancia. Su padre, Roberto Hernández, le había contado desde que tenía uso de razón que su madre, Elena, había muerto cuando él tenía apenas 8 años, víctima de una enfermedad rara que los médicos nunca habían logrado diagnosticar correctamente. «Tu mamá era una mujer muy valiente, mijo», le decía su padre cada vez que Miguel preguntaba por ella, especialmente durante esas noches difíciles de la infancia, cuando otros niños hablaban de sus madres, y él sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Luchó contra esa enfermedad como una guerrera, pero al final el cuerpo no pudo más. Se fue al cielo porque ya no podía soportar el dolor, pero te amaba más que a su propia vida. Roberto había criado a Miguel como padre soltero, trabajando jornadas extenuantes de 12 y 14 horas en Constructora Metropolitana, una empresa donde había comenzado como albañil a los 16 años
y había logrado ascender hasta convertirse en supervisor de obras. Era un hombre de pocas palabras y gestos afectivos limitados, que bebía más cerveza de la cuenta los fines de semana mientras veía los partidos de fútbol en la televisión vieja que habían comprado de segunda mano. Pero Miguel había aprendido a interpretar sus silencios como una forma de amor paternal, expresado a través del sacrificio y el trabajo constante. «Los hombres de verdad no andan llorando por la vida, Miguel», le decía su padre cuando lo encontraba triste o haciendo demasiadas preguntas sobre su madre fallecida. «Tu mamá no habría querido verte convertido en un llorón. Ella era fuerte, y tú tienes que ser fuerte también. Esa es la mejor manera de honrar su memoria». Miguel había crecido abrazando esa narrativa con la desesperación de un niño que necesita aferrarse a algo sólido en medio de la confusión de la pérdida. Construyó su identidad alrededor de la idea de ser el hijo huérfano que había superado la adversidad, el joven que había aprendido a ser fuerte sin el amor maternal que otros daban por sentado. En la escuela primaria Vicente Guerrero, cuando las maestras organizaban festivales del Día de las Madres y otros niños llevaban flores y tarjetas hechas a mano, Miguel sentía una mezcla compleja de tristeza profunda y orgullo silencioso. Tristeza por no tener una madre a quien celebrar, pero orgullo por considerar que había sido lo suficientemente fuerte como para seguir adelante sin ella. Esa narrativa se fortaleció cuando Miguel tenía 16 años y su padre anunció que se iba a casar con Carmen Ruiz, una mujer 10 años menor que trabajaba como secretaria en la misma constructora donde Roberto había forjado su carrera. Carmen era una mujer de estatura media, cabello teñido de rubio que contrastaba con su piel morena y una sonrisa que parecía ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo hasta perfeccionar la expresión que consideraba más conveniente para cada situación. «Carmen es una buena mujer que me ayuda a olvidar el dolor de haber perdido a tu madre», le explicó Roberto una tarde de domingo, mientras compartían una cena silenciosa de pollo rostizado comprado en el mercado. «Espero que la trates con el respeto que se merece y que entiendas que esto no significa que esté traicionando la memoria de Elena». Miguel asintió y cumplió con las expectativas de cortesía que su padre había establecido. Pero desde el principio sintió que algo no encajaba completamente en la nueva dinámica familiar. Carmen era amable, pero mantenía una distancia emocional calculada. Nunca intentó reemplazar a la madre que Miguel nunca había conocido realmente, pero tampoco se esforzó por crear una conexión genuina con él. La relación entre ellos fue cordial, pero superficial, durante todos los años que convivieron, como si todos hubieran acordado tácitamente que era mejor mantener las distancias emocionales para evitar conflictos o expectativas no cumplidas. Lo que más intrigaba a Miguel era el nivel de vida que Carmen parecía disfrutar. Llevaba joyas que le parecían demasiado elegantes y costosas para el salario de una secretaria, aretes de perlas que brillaban bajo la luz, un collar de oro con un dije de diamante pequeño pero real, anillos que parecían haber sido diseñados por un joyero profesional. Cuando Miguel preguntó discretamente sobre estos lujos, Carmen explicó que habían sido herencia de una tía adinerada que había muerto sin hijos, una historia que sonaba conveniente, pero que Miguel aceptó sin cuestionarla porque no tenía razones para dudar. También había algo en la manera en que Carmen lo miraba a veces, especialmente cuando su padre no estaba presente. Era una mirada extraña, cargada de algo que Miguel no podía interpretar completamente: culpa, compasión, conocimiento de algo que él no sabía. Cuando Miguel intentaba descifrar esa expresión, Carmen desviaba la vista rápidamente y cambiaba de tema, como si hubiera sido sorprendida pensando en algo que prefería mantener en secreto. Los años de adolescencia y juventud temprana pasaron en esta dinámica familiar extraña pero funcional. Miguel se concentró intensamente en sus estudios, primero en la Preparatoria Nacional número 6, donde se distinguió por sus calificaciones sobresalientes en matemáticas y ciencias, y luego en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la carrera de Contaduría Pública con una dedicación que rayaba en la obsesión. Durante los años universitarios, Miguel trabajó medio tiempo en un despacho contable pequeño en la Colonia del Valle, donde aprendió no solo los aspectos técnicos de la profesión, sino también la importancia de la discreción, la precisión y la confiabilidad en el manejo de los asuntos financieros de otras personas. Era un estudiante ejemplar
y un empleado confiable, cualidades que le abrieron puertas cuando se graduó con mención honorífica a los 23 años. Su carrera profesional siguió una trayectoria ascendente pero gradual. Trabajó primero en Deloitte por 2 años, donde aprendió los procedimientos de auditoría más sofisticados y desarrolló una red de contactos profesionales que le serviría durante toda su carrera. Luego se trasladó a PricewaterhouseCoopers por otros 3 años, donde se especializó en consultoría fiscal para empresas medianas y grandes, acumulando la experiencia y los conocimientos necesarios para eventualmente establecer su propio despacho. A los 28 años, Miguel tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Renunció a su empleo seguro y bien remunerado para establecer Hernández & Asociados, su propio despacho contable. Los primeros 2 años fueron extremadamente difíciles, llenos de noches sin dormir, clientes difíciles que pagaban tarde o mal, y la constante preocupación de si había tomado la decisión correcta. Pero la disciplina y la ética de trabajo que su padre le había inculcado lo sostuvieron durante esos momentos de duda. Gradualmente, el despacho comenzó a prosperar. Miguel desarrolló una reputación de honestidad y competencia que atrajo a clientes cada vez más importantes, pequeñas empresas familiares que necesitaban asesoría fiscal, profesionistas independientes que requerían ayuda con sus declaraciones, incluso algunas empresas medianas que buscaban servicios de auditoría y consultoría financiera. A los 32 años, Miguel había logrado el sueño que había alimentado desde la universidad. Tenía un negocio próspero, una reputación sólida en su campo y la independencia económica que le permitía vivir cómodamente. Su padre, Roberto, murió hace 2 años de un infarto masivo mientras supervisaba la construcción de un centro comercial en Tlalnepantla. Fue una muerte súbita que tomó a todos por sorpresa. Roberto había parecido estar en buena salud, a pesar de sus 62 años y su historial de tabaquismo y consumo excesivo de alcohol. El funeral fue pequeño, pero digno, con la presencia de algunos compañeros de trabajo de la constructora y unos pocos amigos que Roberto había mantenido a lo largo de los años. Carmen se mostró apropiadamente afligida durante el funeral y el período de luto, pero Miguel notó que su dolor parecía más performativo que genuino. 3 meses después del entierro, Carmen anunció que se mudaría a Guadalajara para estar cerca de una prima que le había ofrecido un trabajo en una empresa de bienes raíces. Se llevó la mayoría de sus pertenencias, incluyendo las joyas que siempre había dicho que eran herencia familiar, y se despidió de Miguel con un abrazo breve y palabras convencionales de condolencia. La herencia que Roberto dejó fue modesta, pero significativa. La casa familiar en la colonia Doctores que habían comprado cuando Miguel era adolescente, algunas inversiones en CETES y bonos gubernamentales y una cuenta de ahorros que Roberto había mantenido en secreto durante años. Miguel decidió vender la casa porque le traía demasiados recuerdos melancólicos, y usó el dinero de la venta junto con el resto de la herencia para consolidar su despacho contable, mudándose a oficinas más grandes y modernas en la zona rosa. Durante todos esos años de crecimiento personal y profesional, Miguel había construido una imagen idealizada de su madre fallecida que se había convertido en una parte fundamental de su identidad. En su mente, Elena era una mujer hermosa, amorosa y valiente que había luchado heroicamente contra una enfermedad terrible. La imaginaba como una especie de ángel guardián que lo protegía desde el cielo, que había sacrificado su vida terrenal para que él pudiera tener la fuerza necesaria para triunfar en la vida. Esta narrativa romántica le había servido como fuente de motivación durante los momentos más difíciles de su vida, cuando estudiaba para exámenes importantes, cuando enfrentaba decisiones profesionales complicadas, cuando se sentía solo o desanimado. «Esto es por ti, mamá», se decía a sí mismo durante esas noches largas de trabajo. «Esto es para honrar tu sacrificio y tu amor». Miguel había desarrollado también algunos rituales privados relacionados con la memoria de su madre. Cada año, en la fecha que su padre había establecido como el aniversario de su muerte, visitaba el cementerio de la Piedad, donde supuestamente estaba enterrada. Llevaba flores blancas, que Roberto había dicho que eran sus favoritas, y pasaba 1 hora en silencio frente a la lápida sencilla que tenía grabado: Elena Morales de Hernández, 1965-1993, esposa y madre amada.
Durante esas visitas anuales, Miguel le contaba a la tumba sobre sus logros del año anterior, sus planes para el futuro, sus esperanzas y sus miedos. Era su manera de mantener viva la conexión con una madre que había perdido demasiado temprano, de asegurarse de que su memoria continuara siendo una influencia positiva en su vida. Pero esta mañana de martes, 15 de octubre, todo iba a cambiar de manera irrevocable. Miguel despertó a las 6:30 como siempre, pero algo se sentía diferente en el ambiente. Había llovido intensamente durante la noche, una de esas tormentas típicas del final de la temporada de lluvias que limpian el aire, pero dejan las calles llenas de charcos y el pavimento resbaladizo. Cuando abrió las cortinas de su departamento en el piso 14, pudo ver que la ciudad se veía más limpia de lo usual, como si la lluvia hubiera lavado no solo el polvo y la contaminación, sino también parte de la melancolía urbana que generalmente cubría la metrópoli como una manta gris. El clima se sentía extraño para la época del año. El aire era fresco, pero había un viento persistente que movía las hojas de los árboles y las pocas nubes que quedaban en el cielo con una energía inusual. Miguel se duchó, se vistió con su traje gris oscuro favorito, el que le daba más confianza en las reuniones importantes, y desayunó mientras revisaba los correos electrónicos que habían llegado durante la noche. Tenía una reunión particularmente importante esa tarde con los representantes de Grupo Sanborns, una empresa que estaba considerando contratar sus servicios de auditoría para un proyecto que podría significar el contrato más lucrativo en la historia de su despacho. Miguel había estado preparándose para esta presentación durante semanas y sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que le recordaba a sus días universitarios antes de los exámenes finales más importantes. Salió de su edificio exactamente a las 7:30, como siempre, pero el viento fuerte hizo que tuviera que sujetar su portafolio con más firmeza de lo usual y caminar con pasos más cuidadosos para evitar resbalarse en las aceras húmedas. Las calles estaban más congestionadas de lo normal debido a los efectos residuales de la tormenta nocturna. Algunos semáforos habían dejado de funcionar. Había charcos grandes que obligaban a los peatones a desviarse de sus rutas habituales, y varios vendedores ambulantes estaban instalando sus puestos más tarde de lo acostumbrado. Mientras caminaba por su ruta habitual hacia la estación del metro, Miguel pensaba en los puntos clave que quería enfatizar durante su presentación de la tarde. Había preparado una propuesta detallada que incluía no solo los servicios de auditoría tradicionales, sino también un programa de consultoría financiera integral que podría ayudar a Grupo Sanborns a optimizar sus operaciones y reducir sus cargas fiscales de manera completamente legal y ética. Al acercarse a la esquina donde siempre estaba la mendiga, Miguel notó que había más actividad de lo usual en esa área. Un vendedor de periódicos había instalado su puesto justo al lado del lugar donde la mujer solía sentarse, y había también un puesto de flores que normalmente estaba 2 cuadras más adelante. El espacio se sentía más congestionado, más caótico de lo normal, lo que hizo que Miguel tuviera que reducir su velocidad de caminata y prestar más atención a su entorno inmediato. La mujer estaba en su lugar habitual, sentada sobre un cartón que se veía empapado por la lluvia de la noche anterior, con las piernas cruzadas y las manos extendidas hacia los transeúntes. Llevaba el mismo rebozo azul de siempre, pero el viento lo había movido ligeramente, revelando partes de su rostro que Miguel nunca había visto antes. Por primera vez en 5 años, se dio cuenta de que podía distinguir algunos rasgos de su cara. Tenía el cabello canoso y despeinado, parcialmente oculto bajo el rebozo, la piel curtida por años de exposición al sol y las inclemencias del tiempo, las manos ásperas y agrietadas que hablaban de una vida de trabajo duro y supervivencia en condiciones difíciles. Algo inexplicable en la actitud de Miguel lo hizo detenerse esa mañana. Tal vez fue la manera en que la luz de la mañana, filtrada por las nubes que se dispersaban, iluminaba la escena de manera diferente. Tal vez fue el hecho de que se sentía particularmente optimista por la reunión importante que tendría esa tarde, o tal vez fue simplemente que después de 5 años de pasar junto a la misma persona todos los días, algo en su conciencia finalmente decidió reconocer su humanidad. Sin pensarlo demasiado, Miguel se acercó a la mujer y sacó su cartera de piel italiana, un regalo que se había dado a sí mismo cuando su despacho cumplió el primer año de operaciones rentables.
extrajo un billete de 100 pesos, considerablemente más de lo que solía dar en sus ocasionales gestos de caridad, y se agachó ligeramente para colocarlo en las manos extendidas de la mujer. «Tenga, señora», dijo Miguel con una cortesía automática que había aprendido desde la infancia. «Que tenga un buen día». «Muchas gracias, joven», murmuró la mujer sin levantar la vista, su voz ronca y áspera, probablemente por años de exposición al aire contaminado de la ciudad y tal vez por el hábito de hablar poco durante largas horas de soledad. «Dios se lo pague, que la Virgen lo bendiga». Miguel estaba a punto de seguir su camino hacia la estación del metro, ya pensando nuevamente en su reunión de la tarde y en los argumentos que usaría para convencer a los ejecutivos de Grupo Sanborns, cuando una ráfaga de viento particularmente fuerte sopló directamente hacia ellos. El viento era tan intenso que levantó hojas, papeles y basura del suelo, creando un pequeño remolino que duró apenas unos segundos, pero que fue lo suficientemente poderoso como para alterar completamente el curso de la vida de Miguel. El rebozo de la mujer se levantó completamente, volando por el aire como una bandera azul antes de aterrizar varios metros más adelante. Al mismo tiempo, ella levantó instintivamente la cabeza para tratar de ver hacia dónde había volado su única protección contra el frío y la lluvia, exponiendo su rostro completamente por primera vez en los 5 años que Miguel había estado pasando junto a ella. Sus ojos se encontraron. El mundo entero se detuvo en ese momento. El ruido ensordecedor del tráfico matutino desapareció como si alguien hubiera bajado el volumen del universo. Las conversaciones de los transeúntes se convirtieron en un murmullo lejano e incomprensible. Los sonidos de los pasos apresurados, los claxones impacientes, los motores de los autobuses, todo se desvaneció en un silencio absoluto que parecía envolver a Miguel y a la mujer en una burbuja temporal suspendida en el espacio. Los ojos que miraban a Miguel eran de un color café oscuro profundo, con pequeñas motas doradas que brillaban bajo la luz matutina. Tenían una forma almendrada ligeramente inclinada hacia arriba, con pestañas largas, que habían sobrevivido a los años de adversidad. Pero lo que hizo que Miguel sintiera como si hubiera sido golpeado por un rayo fue una pequeña marca distintiva en el iris izquierdo, una mancha dorada en forma de media luna que él había visto en el espejo todos los días de su vida desde que tenía memoria. Era la misma marca que había heredado, que los médicos le habían explicado que era una condición genética rara llamada heterocromía sectorial, que se presentaba en menos del 1% de la población y que generalmente se transmitía de padres a hijos durante toda su vida. Miguel había considerado esa marca como algo único, especial, una característica física que lo distinguía de otras personas y que le daba una sensación de singularidad. Pero ahí estaba esa misma marca, idéntica en forma, tamaño y ubicación, en los ojos de una mujer que había estado sentada en esa esquina durante años, pidiendo limosna a transeúntes indiferentes. La mujer lo miró con una intensidad que era casi física, como si estuviera tratando de memorizar cada línea de su rostro, cada detalle de su apariencia. Miguel pudo ver cómo sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas surcadas por arrugas profundas que hablaban de años de sufrimiento y exposición a la intemperie. Sus labios, agrietados y resecos, comenzaron a temblar como si quisiera decir algo, pero las palabras se hubieran quedado atrapadas en su garganta. Las arrugas alrededor de sus ojos se pronunciaron más a medida que las emociones intensas transformaban su expresión, y Miguel comenzó a reconocer la estructura ósea familiar que se escondía debajo de los efectos del tiempo y las circunstancias adversas, la línea de la mandíbula, la forma de la nariz, la distancia entre los ojos. Todo le resultaba extrañamente familiar, como si estuviera viendo su propio rostro reflejado en un espejo que hubiera sido distorsionado por décadas de dolor. «¿Miguel?», susurró la mujer con una voz quebrada que sonaba como si no hubiera sido usada para pronunciar ese nombre en años. «Eres tú, mi niño, eres mi bebé». El nombre salió de sus labios con una mezcla de incredulidad, esperanza desesperada y un amor tan profundo que era casi palpable. No era la manera en que un extraño pronunciaría el nombre de alguien que acababa de conocer, sino la manera en que una madre diría el nombre de un hijo al que no había visto en décadas. Miguel sintió como si el suelo se hubiera abierto debajo de sus pies y estuviera cayendo en un abismo infinito.
Su mundo entero, construido cuidadosamente a lo largo de 32 años, se tambaleó peligrosamente. Las palabras de la mujer resonaron en su cabeza como ecos en una caverna, rebotando una y otra vez hasta que casi no podía pensar en nada más. «No», murmuró Miguel, su voz apenas audible, retrocediendo instintivamente un paso como si la distancia física pudiera protegerlo de la imposibilidad de lo que estaba escuchando. «No, eso es imposible. Usted está equivocada. Mi madre murió hace 24 años cuando yo tenía 8 años. Pero incluso, mientras pronunciaba esas palabras, Miguel sabía en algún lugar profundo de su ser que algo fundamental había cambiado. La certeza que había tenido durante toda su vida adulta sobre la historia de su familia se estaba desmoronando y no sabía cómo detener el proceso. La mujer se incorporó lentamente, con movimientos que revelaban no solo la dificultad física de alguien que había pasado años viviendo en la calle, sino también la fragilidad emocional de alguien que estaba experimentando un momento que había soñado durante décadas. Se apoyó en la pared del edificio más cercano para lograr ponerse de pie, y Miguel pudo ver que era más baja de lo que había imaginado, probablemente no más de 1,60 m, y que su cuerpo mostraba los estragos evidentes de años de malnutrición, exposición al clima extremo y la ausencia de atención médica adecuada. Pero cuando se irguió completamente y lo miró directamente a los ojos, Miguel no pudo negar la familiaridad que veía en sus rasgos. Era como ver una versión envejecida y marcada por el sufrimiento de su propia cara, como contemplar su futuro en un espejo cruel que le mostraba lo que podría suceder si la vida lo tratara con la crueldad extrema. «Tenías 8 años la última vez que te vi», dijo la mujer con una voz que ganaba fuerza a medida que las memorias regresaban a ella, como una avalancha emocional que había estado contenida durante décadas. «Era un martes por la mañana, igual que hoy. Te estaba preparando el desayuno, huevos revueltos con frijoles porque era tu comida favorita en ese entonces». Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento fresco de la mañana. Huevos revueltos con frijoles habían sido efectivamente su desayuno favorito durante la infancia, un detalle que había olvidado hasta que ella lo mencionó. Un recuerdo que de repente regresó con una claridad perturbadora. «Te gustaba jugar con carritos azules», continuó la mujer, y cada palabra era como una puñalada en el mundo construido de Miguel. «Tenías 3 favoritos. Uno era un Volkswagen azul marino que hacía ruido cuando lo empujabas. Otro era una camioneta azul cielo que habías recibido en tu 7º cumpleaños. Y el tercero era un carro de carreras azul eléctrico que siempre llevabas a la escuela en tu mochila». Los carritos azules. Miguel había olvidado completamente sobre los carritos azules, pero ahora que ella los mencionaba, los recuerdos regresaron con una fuerza abrumadora. Podía ver con claridad sorprendente esos juguetes que habían sido tan importantes para él durante la infancia. Podía recordar el sonido que hacía el Volkswagen. Podía sentir nuevamente la emoción que había experimentado cuando recibió la camioneta en su cumpleaños. «Tenías una cicatriz pequeña aquí», dijo la mujer, señalando su propia frente justo arriba de la ceja izquierda, «porque te caíste de la bicicleta cuando tu papá te estaba enseñando a andar sin rueditas en el parque de la colonia. Llorabas más por el susto que por el dolor, y yo tuve que cargarte hasta la casa para curarte la herida». Miguel se llevó instintivamente la mano a la frente, donde efectivamente tenía una pequeña cicatriz que apenas se notaba pero que había estado ahí desde la infancia. Era una marca tan insignificante que él mismo a veces olvidaba que existía, pero ahí estaba, exactamente donde la mujer había señalado. «Y tenías miedo de la oscuridad», continuó la mujer, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mientras los recuerdos fluían como un río que hubiera roto una presa después de años de contención. «Todas las noches yo tenía que quedarme contigo hasta que te durmieras, contándote cuentos sobre príncipes valientes y dragones buenos que protegían a los niños mientras soñaban. Los cuentos sobre dragones buenos». Otro recuerdo que Miguel había enterrado tan profundamente que había olvidado completamente su existencia hasta ese momento. Pero ahora podía recordar vívidamente esas noches de la infancia. Podía escuchar una voz femenina suave contándole historias elaboradas sobre criaturas mágicas que velaban por él durante las horas de sueño. «No», repitió Miguel, pero su voz sonaba mucho menos convincente que antes.
El mundo sólido que había conocido durante toda su vida adulta se estaba desintegrando pieza por pieza, y cada detalle que la mujer mencionaba era otro martillazo a la estructura de sus creencias fundamentales. Esto es imposible. Usted no puede saber esas cosas. Usted no puede ser. Soy Elena Morales, dijo la mujer, y al pronunciar su nombre completo, Miguel sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. Elena Morales de Hernández. Soy tu madre, Miguel. Soy la mujer que te dio a luz hace 32 años en el Hospital General de México. Soy la mujer que te amamantó durante los primeros 18 meses de tu vida. Soy la mujer que te enseñó a caminar, a decir tus primeras palabras, a comer con cuchara. Miguel se apoyó contra la pared del edificio más cercano, sintiendo que las piernas amenazaban con fallarle. Elena Morales había sido efectivamente el apellido de soltera de su madre, un dato que su padre había mencionado muy pocas veces durante su infancia, y que Miguel recordaba vagamente de algunos documentos legales que había visto años atrás. Pero el acta de defunción, murmuró Miguel, aferrándose desesperadamente a los últimos vestigios de la realidad que había conocido durante toda su vida, la tumba en el cementerio de la Piedad. Yo he visitado su tumba cada año durante los últimos 15 años. Elena negó con la cabeza lentamente, una expresión de dolor infinito, cruzando por su rostro envejecido. El acta de defunción es falsa, Miguel. La tumba está vacía. Tu padre mintió sobre todo, absolutamente todo. Yo nunca morí, nunca tuve ninguna enfermedad terminal, nunca te abandoné voluntariamente. Miguel sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del aire a su alrededor. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza con una fuerza que amenazaba con destruir no solo su comprensión del pasado, sino también su sentido de identidad en el presente. Eso es imposible, repitió Miguel, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Mi padre no podría haber mentido sobre algo tan fundamental. Él me crió solo. Él trabajó día y noche para darme una vida digna. Él me internó en un hospital psiquiátrico cuando tenías 8 años. Elena interrumpió, su voz ganando una fuerza terrible alimentada por décadas de rabia contenida. Me declaró mentalmente incompetente para poder quedarse con todo lo que teníamos, para poder deshacerse de mí sin consecuencias legales, para poder empezar una nueva vida sin los estorbos que representábamos tú y yo. Las palabras golpearon a Miguel como una serie de puñetazos físicos. Hospital psiquiátrico, declarada mentalmente incompetente. Cada concepto era más aterrador que el anterior. Cada revelación abría abismos de posibilidades horrendas que Miguel no había imaginado nunca. ¿Por qué haría algo tan monstruoso?, preguntó Miguel, su voz quebrada por la incomprensión y el horror creciente. Elena se secó las lágrimas con el dorso de su mano agrietada antes de continuar con su relato, como si hubiera estado ensayando mentalmente esta conversación durante años, porque descubrí que estaba desviando dinero de la constructora donde trabajaba, porque descubrí que tenía una amante, que tenía planes de empezar una nueva vida con Carmen Ruiz. Cuando lo confronté, cuando le dije que lo iba a denunciar tanto por el robo como por la infidelidad, él encontró una manera de silenciarme para siempre. Carmen, el nombre de su madrastra, cayó como una bomba en la comprensión de Miguel. Carmen no había sido una consolación posterior a la muerte de su madre. Había sido la causa de su desaparición forzada. Carmen sabía, continuó Elena, cada palabra cargada de una amargura que había fermentado durante décadas. Carmen no solo sabía que yo estaba viva y encerrada, sino que ella misma le había sugerido a Roberto la idea del internamiento psiquiátrico como la solución perfecta a su problema. Una manera de eliminarme sin tener que divorciarse, sin tener que dividir los bienes, sin tener que pagar pensión alimenticia. Miguel sintió como si una película de terror estuviera desarrollándose frente a sus ojos, pero una película donde él era uno de los personajes principales sin saberlo. El doctor Ramírez del Hospital Psiquiátrico San Rafael era amigo de la infancia de tu padre. Elena explicó, su voz adquiriendo el tono mecánico de alguien que había repetido estos hechos en su mente miles de veces. Roberto le pagaba 5,000 pesos mensuales para mantenerme internada indefinidamente, para asegurar que nunca saliera, para garantizar que nunca pudiera contar la verdad sobre lo que había pasado. 5,000 pesos mensuales en los años 90
representaban una suma considerable. Especialmente para alguien con el salario de un supervisor de construcción, Miguel comenzó a hacer cálculos mentales automáticamente, una costumbre profesional que no podía controlar incluso en medio de la crisis emocional más grande de su vida. ¿Cómo conseguía ese dinero?, preguntó Miguel, aunque parte de él ya temía la respuesta. Con lo que robó de la constructora durante años, con el dinero de la venta de nuestra casa original, con los bienes que estaban a mi nombre y que él logró transferir a su nombre, mientras yo estaba encerrada e incapacitada legalmente para defenderme. Nuestra casa original, Miguel no recordaba haber vivido en ninguna casa antes de la colonia Doctores donde había crecido durante su adolescencia. ¿Qué casa original?, preguntó Miguel confundido. La casa de la colonia del Valle donde vivíamos cuando eras pequeño. Elena respondió, y Miguel sintió otro golpe de reconocimiento. Una casa de 2 plantas, con un jardín grande donde tenías tu columpio favorito, donde aprendiste a andar en bicicleta, donde celebramos tus primeros 8 cumpleaños. Las imágenes comenzaron a regresar a Miguel como fotografías que hubieran estado guardadas en un álbum olvidado durante décadas. El jardín con el columpio, la bicicleta roja con rueditas, los cumpleaños con pasteles caseros y globos de colores. Recuerdos que había atribuido a otros lugares o que había considerado productos de su imaginación infantil. Esa casa valía mucho dinero, continuó Elena. Roberto la vendió 6 meses después de internarme, cuando ya había falsificado mi firma en todos los documentos necesarios. El comprador pagó en efectivo, y Roberto usó ese dinero para financiar su nueva vida con Carmen, para pagar los sobornos al doctor Ramírez, y para comprar la casa más pequeña de la colonia Doctores donde tú creciste, sin saber nunca que habíamos tenido una vida mejor antes. Miguel recordó vagamente las explicaciones de su padre sobre por qué habían tenido que mudarse cuando él era pequeño. Tuvimos que cambiar de casa después de que tu mamá murió porque era demasiado grande para nosotros dos, le había dicho Roberto. Era mejor empezar de nuevo en un lugar sin tantos recuerdos tristes. Otra mentira, otra manipulación cruel disfrazada de protección paternal. Y durante todos esos años en el hospital, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. ¿Qué le hicieron? Elena cerró los ojos por un momento, como si recordar fuera físicamente doloroso. Los primeros 5 años fueron los peores. Comenzó, su voz temblorosa. El doctor Ramírez me mantenía tan sedada con antipsicóticos y tranquilizantes que la mayor parte del tiempo ni siquiera sabía mi propio nombre. Cuando tenía momentos de lucidez, cuando recordaba que tenía un hijo, cuando pedía verte o cuando preguntaba por ti, aumentaban inmediatamente la medicación. Miguel sintió una rabia creciendo en su interior, una furia que amenazaba con consumirlo. Cada día durante 15 años gritaba tu nombre cuando los medicamentos me lo permitían. Elena continuó, las lágrimas corriendo nuevamente por sus mejillas. Cada día les decía a las enfermeras, a los doctores, a cualquiera que me escuchara, que tenía un hijo llamado Miguel, que había sido separada de él injustamente, que necesitaba verlo. ¿Y qué les decían?, preguntó Miguel, aunque ya intuía la respuesta, que estaba delirando, que los recuerdos de tener un hijo eran síntomas de mi enfermedad mental, que mientras más insistiera en esas fantasías, más tiempo necesitaría para recuperarme. Me decían que Roberto había demostrado con documentos legales que yo nunca había sido madre, que mi mente había inventado un hijo inexistente como mecanismo de defensa contra mi supuesta enfermedad. La crueldad sistémica de la situación era abrumadora. No solo habían robado a Elena su libertad y su identidad, sino que habían usado su amor maternal como evidencia de su supuesta locura. ¿Cómo logró salir finalmente?, preguntó Miguel. El doctor Ramírez murió en un accidente automovilístico hace 8 años, Elena explicó. Su auto se salió de la carretera una noche lluviosa cerca de Cuernavaca. Nunca se determinó si fue realmente un accidente o si alguien había descubierto todos los pacientes que tenía ilegalmente internados a cambio de sobornos. Miguel sintió un escalofrío. La idea de que la muerte del doctor Ramírez pudiera no haber sido accidental. Habría posibilidades aún más aterradoras sobre la red de corrupción en la que su familia había estado involucrada. Cuando llegó el nuevo director, el doctor Hernández, comenzó a revisar todos los casos de pacientes de larga estancia. Elena continuó.
Encontró múltiples irregularidades en mi expediente, pagos mensuales que no correspondían a los servicios médicos estándar, medicación excesiva sin justificación clínica, ausencia de revisiones periódicas del diagnóstico, y eso fue suficiente para liberarla. No inmediatamente, Elena respondió con amargura. El doctor Hernández era honesto, pero también era cauteloso. No podía liberarme de inmediato sin seguir los procedimientos legales correctos, pero sí redujo gradualmente mi medicación y comenzó a permitirme tener sesiones de terapia reales con psicólogos calificados. Elena hizo una pausa, como si el recuerdo de esos momentos de esperanza renovada fuera casi más doloroso que los años de desesperación. Fue durante esas sesiones de terapia que pude finalmente contar mi historia real. Pude explicar lo que Roberto había hecho. Pude describir mi vida antes del internamiento. Pude hablar de ti con detalles específicos que ninguna persona con delirios podría inventar. ¿Y los terapeutas le creyeron? Al principio no. Elena admitió. Habían pasado tantos años y mi historia sonaba tan increíble, tan cruel, que era natural que tuvieran dudas. Pero cuando comenzaron a investigar, cuando trataron de verificar los documentos que Roberto había presentado originalmente, encontraron inconsistencias. Miguel se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración mientras escuchaba, como si el oxígeno mismo dependiera de cada palabra que Elena pronunciara. ¿Qué tipo de inconsistencias? Las fechas no coincidían, Elena explicó. Los documentos de renuncia a la patria potestad estaban fechados 3 días antes de mi supuesto ingreso voluntario al hospital, pero las firmas habían sido hechas con tinta que no existía hasta 2 años después. Pequeños detalles técnicos que Roberto no había considerado cuando falsificó todo. La capacidad de Roberto para planear y ejecutar una conspiración tan elaborada era aterradora, pero aparentemente no había sido lo suficientemente meticuloso para evitar errores que eventualmente serían descubiertos. ¿Cuánto tiempo más pasó antes de que pudiera salir? 2 años más, Elena respondió. 2 años de investigaciones, de revisiones legales, de procedimientos burocráticos interminables, pero finalmente, cuando yo tenía 53 años, después de 15 años encerrada, me declararon legalmente competente y me liberaron. Miguel hizo el cálculo rápidamente. Elena había salido del hospital psiquiátrico hace 7 años, cuando él tenía 25, y estaba comenzando su carrera profesional independiente. ¿Y por qué no me buscó inmediatamente cuando salió? La pregunta salió de Miguel con más dureza de la que había intentado. Inmediatamente se arrepintió al ver cómo Elena se encogió ligeramente. Lo intenté, Elena respondió con una voz quebrada. Por supuesto que lo intenté, pero cuando salí del hospital no tenía documentos válidos, no tenía dinero, no tenía dónde vivir. Habían pasado 15 años, 15 años en los que tú habías crecido, te habías convertido en un adulto, habías construido tu vida. Miguel comenzó a comprender la magnitud de la situación imposible en la que Elena se había encontrado al salir del hospital. ¿Cómo era posible que no tuviera documentos? Roberto había reportado mi muerte civil mientras yo estaba internada, Elena explicó. Según los registros oficiales, Elena Morales de Hernández había muerto en 1995. La mujer que salió del hospital psiquiátrico en 2018 era legalmente un fantasma. La crueldad burocrática de la situación era abrumadora. Elena había sido borrada no solo físicamente de la vida de su familia, sino también legalmente de la existencia oficial. Pasé 2 años más luchando contra la burocracia gubernamental, tratando de recuperar mi identidad legal. Elena continuó, viviendo en albergues cuando tenía suerte, durmiendo en la calle cuando no tenía otra opción, haciendo fila durante horas en oficinas gubernamentales solo para que me dijeran que necesitaba documentos que no podía obtener sin otros documentos que tampoco podía conseguir. Miguel había escuchado sobre estas situaciones kafkianas en las noticias, pero nunca había imaginado que alguien tan cercano a él hubiera vivido esa pesadilla burocrática. Y mientras tanto estaba tratando de encontrarme, cada día. Elena respondió con intensidad. Cada día preguntaba en el registro civil, en las oficinas de gobierno, en cualquier lugar donde pensé que podría encontrar información sobre ti. Pero tú habías cambiado de dirección múltiples veces. Habías establecido tu propio negocio. Tenías una vida completamente independiente.
Miguel recordó todas las mudanzas que había hecho durante esos años, del departamento pequeño que había rentado recién graduado, al departamento un poco mejor cuando comenzó a ganar más dinero, finalmente al departamento de lujo en Polanco cuando su despacho se volvió próspero. Finalmente, hace 2 años, logré encontrar la dirección de tu despacho contable. Elena continuó. Descubrí que trabajabas en la zona rosa, que probablemente pasabas por el centro de la ciudad regularmente, así que decidí venir aquí, a esta esquina, y esperar. ¿Ha estado esperándome aquí durante 2 años? Preguntó Miguel. La magnitud de la dedicación de su madre golpeándolo como una ola. 2 años y 3 meses. Elena respondió con precisión. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, cuando sabía que la gente iba camino al trabajo, esperando que algún día pasaras por aquí, esperando que algún día me vieras realmente. Miguel se dio cuenta de que había estado viendo a su madre todos los días durante más de 2 años, sin reconocerla, tratándola como una presencia invisible, como un obstáculo menor en su rutina diaria. La ironía era tan cruel que casi no podía soportarla, pero sabía que si me acercaba a ti directamente, sin preparación, sin explicación, podrías pensar que era una estafadora. Elena continuó. Sabía que después de tantos años creyendo que yo estaba muerta, cualquier mujer que te dijera que era tu madre parecería estar tratando de aprovecharse de ti. La lógica de Elena era perfectamente válida, y eso hacía que la situación fuera aún más dolorosa para Miguel. Así que decidí esperar hasta que el destino nos diera la oportunidad de encontrarnos naturalmente. Elena explicó. Hasta que algo hiciera que me vieras realmente, que me reconocieras sin que yo tuviera que explicar quién era. Miguel miró a su madre. Realmente, la miró por primera vez en décadas. Vio el daño que los años en el hospital psiquiátrico habían causado en su mente y su cuerpo. Vio las arrugas profundas que hablaban de preocupación constante y sufrimiento prolongado. Vio las manos agrietadas que mostraban años de trabajos ocasionales mal pagados y vida en la calle. Vio la ropa desgastada que había sido lavada tantas veces que ya no tenía color definido, pero también vio algo más. Vio la inteligencia que había sobrevivido a años de medicación forzada, la dignidad que había persistido a pesar de la humillación sistemática, la fuerza que había mantenido viva su esperanza durante décadas de adversidad y, sobre todo, vio el amor incondicional que la había llevado a esperar en esa esquina durante 2 años solo por la posibilidad de verlo de nuevo. «Mamá», dijo Miguel, y la palabra se sintió extraña y familiar al mismo tiempo, como un idioma que había olvidado, pero que su lengua recordaba instintivamente. «Lo siento muchísimo. Siento no haberte reconocido antes. Siento no haberte buscado. Siento haber creído las mentiras durante tantos años». Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían ser de alivio más que de dolor. «No tienes nada de qué disculparte», dijo Elena, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Tú eras solo un niño cuando todo esto pasó. Tú no sabías. Tú no podías saber». Miguel tomó la mano de su madre, sintiendo la piel áspera y las cicatrices que hablaban de años de supervivencia, pero también sintiendo el calor humano que había estado esperando durante 24 años sin saberlo. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó Miguel, sintiendo por primera vez en décadas como si tuviera 8 años otra vez. Elena lo miró con ojos llenos de esperanza, mezclada con miedo. «No sé», admitió. Yo solo quería que supieras la verdad. Quería que supieras que nunca te abandoné, que nunca dejé de amarte, que nunca dejé de pensar en ti cada minuto de cada día durante todos estos años». Miguel miró alrededor de la esquina, consciente de que la vida de la ciudad continuaba a su alrededor, ajena al momento que estaba transformando su existencia de manera irrevocable. La gente seguía pasando con prisa hacia sus trabajos, los vendedores seguían gritando sus productos, el tráfico seguía congestionado y ruidoso, el mundo externo permanecía igual, pero el mundo interno de Miguel había sido completamente destruido y estaba siendo reconstruido simultáneamente. «Venga conmigo», dijo Miguel con una determinación que lo sorprendió a él mismo, extendiendo su brazo hacia Elena. «Ya no se queda ni un segundo más en esta esquina. Vamos a mi departamento, vamos a buscar ropa limpia para usted, vamos a conseguir comida caliente y luego vamos a arreglar todo esto».
Elena lo miró con sorpresa y cautela. Miguel, yo no tengo documentos válidos, no tengo identidad legal, no puedo demostrarlo. Yo sí puedo, dijo Miguel con una convicción que no había sentido nunca antes en su vida. Soy contador público, conozco abogados especializados en derechos humanos, tengo contactos en el gobierno. Vamos a investigar todo, vamos a encontrar las pruebas, vamos a recuperar su identidad legal, vamos a demandar al hospital, vamos a buscar justicia por todo lo que le hicieron. Por primera vez en 24 años, Elena Morales sonrió con genuina felicidad, y Miguel pudo ver en esa sonrisa un destello de la mujer que había sido antes de que su vida fuera destruida por la traición y la corrupción. ¿De verdad crees que es posible?, preguntó Elena, su voz llena de una esperanza que había estado enterrada durante décadas. No solo es posible, confirmó Miguel, tomando delicadamente el brazo de su madre para ayudarla a caminar. Es inevitable. Ya no estás sola, nunca más va a estar sola. Mientras caminaban juntos por la avenida Juárez, dirigiéndose hacia el departamento de Miguel en Polanco, Elena de repente se detuvo. «Espera», dijo, soltándose del brazo de Miguel y regresando hacia la esquina donde había estado sentada. Miguel la siguió, confundido, y vio que Elena estaba recogiendo algunas pertenencias que había dejado ahí, una bolsa de plástico desgastada que contenía algunos documentos del hospital psiquiátrico, una fotografía pequeña y arrugada, y una libreta gastada. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel. Elena le mostró la fotografía. Era una imagen en blanco y negro, amarillenta por el tiempo, de una mujer joven cargando a un niño pequeño. Miguel reconoció inmediatamente al niño. Era él mismo, probablemente a los 5 o 6 años, pero la mujer que lo cargaba era irreconocible para él, joven, sonriente, con el cabello largo y los ojos brillantes de felicidad. «Esta es la única fotografía que logré conservar», Elena explicó con voz temblorosa. «La escondí en el hospital durante 15 años. Es de tu 6º cumpleaños. Estábamos en el jardín de la casa de la Colonia del Valle. Acabábamos de partir el pastel de chocolate que yo había hecho desde la mañana». Miguel estudió la fotografía con intensidad, tratando de reconciliar la imagen de la mujer feliz y radiante con la mujer marcada por el sufrimiento que estaba parada junto a él. Era como ver dos personas completamente diferentes, conectadas solo por los ojos, que mantenían la misma expresión de amor incondicional. «¿Y la libreta?», preguntó Miguel. Elena abrió la libreta cuidadosamente, revelando páginas y páginas escritas con letra temblorosa pero legible. «Durante todos estos años escribí», Elena explicó, «escribí sobre ti, sobre mis recuerdos de cuando eras pequeño, sobre lo que imaginaba que estarías haciendo mientras crecías. Escribí cartas que nunca pude enviarte, cumpleaños que no pude celebrar contigo, graduaciones que no pude presenciar». Miguel tomó la libreta con manos temblorosas y leyó algunas líneas al azar. «Miguel cumple 15 años hoy. Probablemente ya es más alto que yo. Me pregunto si todavía le gustan los huevos revueltos con frijoles. Me pregunto si Roberto le contó sobre su cumpleaños número 6, cuando sopló las velas y pidió un deseo. Me pregunto si recuerda que su deseo era que yo nunca me fuera. Miguel cumple 22 años hoy. Ya es un hombre adulto. Probablemente está en la universidad, estudiando algo que le apasiona. Espero que sea feliz. Espero que haya encontrado personas que lo amen como yo lo amo. Miguel cumple 30 años hoy. Es posible que ya esté casado, que tenga hijos propios. Me pregunto si alguna vez piensa en mí, si alguna vez visita mi tumba falsa, si alguna vez se pregunta cómo habría sido su vida si yo hubiera estado ahí». Miguel cerró la libreta, sintiendo que no podía leer más sin derrumbarse completamente. Su madre había vivido su vida entera a través de la imaginación, creando una versión paralela de su crecimiento que existía solo en su mente y en las páginas de esa libreta desgastada. «Vamos», dijo Miguel, su voz ronca por la emoción. «Vamos a casa». Durante el viaje en taxi hacia Polanco, Miguel y Elena permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Miguel miraba por la ventana, viendo la ciudad con ojos completamente nuevos, como si hubiera estado viviendo en una película toda su vida y de repente hubiera descubierto que era real. Cada edificio, cada calle, cada persona que pasaba tenían ahora una calidad diferente, más intensa, más significativa.
Elena miraba a Miguel discretamente, como si todavía no pudiera creer completamente que estaba sentada junto a su hijo, después de tantos años de separación forzada. De vez en cuando, extendía la mano como si quisiera tocarlo para confirmar que era real, pero se detenía antes de hacer contacto, como si temiera que el contacto físico pudiera romper el hechizo y hacer que él desapareciera nuevamente. Cuando llegaron al edificio de Miguel, Elena se quedó mirando la estructura moderna de vidrio y acero, con una expresión de asombro mezclado con orgullo. «¿Vives bien?», dijo simplemente. «Sí», Miguel respondió, pero ahora las palabras tenían un sabor amargo. Todo lo que había logrado, toda la prosperidad que había construido, había sido financiado indirectamente por el dinero que había sido robado de ella, por la herencia que debería haber sido parcialmente suya. En el elevador hacia el piso 14, Miguel se dio cuenta de que estaba nervioso por primera vez en años. ¿Cómo reaccionaría Elena al ver su departamento de lujo? ¿Se sentiría resentida por el contraste entre su vida cómoda y los años de privación que ella había sufrido? ¿O se sentiría orgullosa de ver que su hijo había prosperado a pesar de todo? Cuando abrió la puerta de su departamento, Elena entró lentamente, mirando todo con ojos muy abiertos. Los muebles modernos, la vista panorámica de la ciudad, los aparatos electrónicos, las obras de arte en las paredes, todo representaba un nivel de vida que ella no había experimentado ni siquiera antes de su internamiento forzado. «Es hermoso», dijo Elena con sinceridad. «Te has convertido en un hombre exitoso, estoy muy orgullosa de ti». Miguel sintió una mezcla de gratitud y culpa que casi lo abrumó. «Mamá», dijo, usando la palabra con más facilidad ahora, «todo esto, parte de esto se construyó con el dinero que papá le robó. No es justo que yo haya vivido cómodamente mientras usted sufría». Elena se acercó a él y por primera vez desde su reencuentro, lo tocó deliberadamente, poniendo sus manos agrietadas en las mejillas de Miguel. «Tú no sabías», dijo Elena firmemente. «Tú eras una víctima tanto como yo. Roberto nos manipuló a ambos, nos mintió a ambos, nos robó a ambos la oportunidad de tener una familia real durante todos estos años». Miguel sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez desde la mañana, no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. El perdón de su madre era algo que no sabía que necesitaba hasta que lo recibió. «Ahora», dijo Elena con una determinación que Miguel no había escuchado en su voz antes, «vamos a concentrarnos en el futuro, vamos a recuperar lo que nos robaron y vamos a asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotros nunca le pase a otra familia». Miguel miró a su madre, viendo no solo a la mujer quebrada que había estado pidiendo limosna en una esquina, sino también a la luchadora que había sobrevivido a 15 años en un hospital psiquiátrico, a la madre que había mantenido viva su esperanza durante décadas de separación, a la mujer que había esperado en una esquina durante 2 años por la posibilidad de ver a su hijo una vez más. La verdad había salido finalmente a la luz, pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. Tenían años de tiempo perdido que recuperar, una identidad legal que restaurar, una justicia que buscar y un futuro que construir juntos. Pero por primera vez en 24 años, tanto Miguel como Elena tenían algo que habían perdido hacía mucho tiempo. Tenían a su familia de vuelta, y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, mientras la madre y el hijo se sentaban juntos en el sofá del departamento de Polanco, compartiendo la primera comida que habían tenido juntos en casi un cuarto de siglo, ambos sabían que aunque el camino hacia la justicia sería largo y difícil, ya no tendrían que caminarlo solos,